Fu Jing fue la espada más afilada que jamás forjé, y el lobo más feroz a mi lado. Esas fueron sus propias palabras. Ese año, al borde de la muerte, recibió un golpe fatal dirigido a mí. La espada se detuvo a un hilo de su corazón. Derrumbado en un charco de sangre, seguía sonriendo y decía: aunque se me rompa el corazón, mientras quien está dentro esté a salvo, todo vale la pena. Después de eso le confié mi espalda, y con ella, mi corazón y el resto de mi vida. Pero no habían pasado ni 10 años cuando la mujer que mantenía afuera apareció presumiendo de su hijo ante mí. Pisaron la fría tumba de mi hijo, llamándome vieja bruja malvada, condenada a no tener hijos para siempre. Me froté las sienes y suspiré levemente. Sabes que soy cruel, pero aún así te atreves a venir a mi puerta. ¡Qué tontería! Al día siguiente colgué a la madre y al hijo en lo alto de la puerta de la ciudad. Una flecha. ¿A quién debería traspasarle el corazón? Dejé que Fu Jing decidiera por sí mismo. Cada año en el 5.º mes, subo al monte Buban para contemplar las flores de jade. El mundo cree que amo las flores. No saben que hace 5 años, mi hijo nonato murió antes de ver la luz, enterrado allí por las propias manos de Fu Jing. Esa también era la temporada de las flores de jade, sus pétalos caían como fragmentos de cristal sobre mis hombros. Fu Jing dijo que eran los besos de nuestro hijo, una despedida susurrada. Dijo que mientras alguien lo recordara, el niño viviría en nuestros corazones. Desde entonces cada primavera volvíamos a esa montaña, quedándonos medio mes cada vez como si le hiciéramos compañía. Solo que este año por unas pocas monedas de plata, Fu Jing fue a Jinling y no pudo venir. Todavía me lamentaba de cómo se escapa el tiempo, de cómo erosiona incluso el amor de un padre por su hijo perdido, cuando un niño con una cometa me chocó por detrás. No se detuvo, simplemente pisoteó la tumba de mi hijo, aplastando las flores silvestres que acababa de colocar. Con una patada descuidada, también derribó el plato de ofrendas. Mi mirada se volvió fría. Le agarré la manga antes de poder hablar. Sacó la lengua, hizo una mueca y gritó. La vieja bruja me golpeó. ¡Socorro! Madre, padre. La malvada bruja que nunca tendrá hijos me está matando. Vieja bruja. Apenas tengo 30 años, y se atrevió a llamarme así. Nunca tendré hijos. Si mi hijo hubiera vivido, ya tendría esa edad, corriendo, riendo, aferrado a mí. Haciendo travesuras que tendría que limpiar con una sonrisa de impotencia. Pero mi hijo se ha ido, su alma ha regresado a su lugar de origen. Su tumba ha sido pisoteada. Y ahora incluso yo estoy maldecida por el hijo de un extraño como la bruja estéril que destruyó su propia estirpe. Casi me reí. Mi mano se tensó en su nuca con una voz más fría que el hielo. Discúlpate. No sabía si era dolor o miedo, los sollozos fingidos del chico se convirtieron en gritos de verdad. No fue mi intención. Por favor, no me mates, me estás rompiendo el cuello. La gente se agolpaba a mi alrededor, señalándome con el dedo y susurrando que una mujer de mi edad no debería acosar a un niño. Como si ese niño nunca fuera a vivir lo suficiente para llegar a mi edad. Una varita me miró con un gesto de la cabeza. Hay nobles aquí, incluso la esposa del prefecto entre ellos. Si se derrama sangre, habrá consecuencias y chismes que no se disiparán fácilmente. Miré a la multitud, guardé el cuchillo en mi manga y lo solté. El niño salió corriendo. Uno a uno, los espectadores se dispersaron. Entonces una mujer vestida con devoción se acercó corriendo. ¡Ay, Dios mío, otra vez problemas! Por favor, perdónelo, señora, su padre lo consiente demasiado, por eso es tan rebelde. Se agachó para ayudar a recoger las ofrendas, pero sus torpes manos hicieron que los cuencos se estrellaran. El estruendo agudo resonó por la sala, la comida se esparció, manchando la lápida de madera con una larga mancha. Fu Jing talló esa lápida de madera, cuando el dolor nos consumía a ambos. Se sentó junto a la lámpara de aceite toda la noche sosteniendo el bloque de madera, tallando hasta que se le ampollaron las manos. Había tinta, había lágrimas, había sangre, ya nadie distinguía cuál era cuál. Una vez arruinado, jamás podría rehacerse. Una varita la apartó, ladrando. No toques nada más. Llévate a tu hijo y vete. La mujer se sacudió la falda, indiferente a mi mirada fría. Ella sonrió y dijo con ligereza,
así que a la señora también le gustan las flores de jade. ¡Qué bonito! Lo curioso es que esta montaña no tenía ninguna. Mi marido me las plantó todas porque me encantan. Ahora, cada primavera, las colinas se cubren de blanco, un pequeño gesto romántico suyo. El orgullo silencioso en sus cejas arqueadas me hizo observarla con más atención. Tenía 20 y tantos años y aparecía joven, pero su porte delataba sus humildes orígenes. Parecía ajena al veneno de mi mirada y seguía hablando. ¿Tiene la señora hijos? Si es así, deberíamos dejarlos jugar juntos. Tendrían compañía, corriendo por el bosque. Justo ante sus ojos se alzaba una lápida grabada con 4 caracteres, amado hijo Qiangluo. Pero ella lo miró como si estuviera ciega, sus palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Reí con frialdad. Me temo que tu hijo no durará lo suficiente para jugar. Porque para jugar con mi hijo, hay que jugarse la vida. Fingió sorpresa, elevando el tono con fingida sorpresa. Oh. ¿Y dónde está el hijo de la señora ahora? Su mirada se posó en la lápida a sus pies. Entonces puso cara de falsa lástima y se tapó la boca. ¡Ay, mis ojos! Ni siquiera me había dado cuenta de que la señora ya había perdido a su hijo. ¡Qué trágico, enterrado aquí en la naturaleza! ¿No siente pena, señora? Pero no se preocupe, los antiguos decían que las familias adineradas solo temen a los hijos que vienen a cobrar deudas de vidas pasadas. Si el niño era problemático, quizás sea una bendición disfrazada. Piénsalo así, te sentirás mejor. El instinto asesino en mi pecho rugió para liberarse. Mi mano se tensó hasta que los huesos crujieron. Ella saludó a una mujer que estaba bajo un árbol de flor de jade, la esposa de lino del prefecto, de visita desde Yangzhou. Así que ese era su apoyo. Con razón se atrevió a apuñalarme con esas palabras. Al verme contenerme, se animó aún más. Jugueteó con un mechón de cabello, dejando al descubierto una esbelta muñeca adornada con un brazalete de jade color sangre brillante. Ese brazalete Fu Jing gastó una fortuna comprándomelo el año pasado, solo para dejarlo de lado cuando no me quedaba bien en la muñeca. Se me encogió el corazón, la ira y el dolor se unieron. Sus labios se curvaron, su voz ligera como la brisa primaveral. Un regalo de cumpleaños de mi esposo el año pasado. Valía 1000 monedas de oro. Lo buscó por 3 ciudades para encontrarlo. Mira, me queda perfecto, será el destino. Cuando me acercó el brazalete a la cara, lo comprendí todo. Usar a mi hijo muerto para apuñalarme fue una provocación. Pero el verdadero propósito era reclamar lo que era mío. Qué táctica tan burda, una auténtica tontería. La miré a los ojos con voz fría y firme. Hay una vena roja dentro de ese jade sangriento como un hilo de sangre real. Es de mal agüero como la sangre de un corazón. Será mejor que dejes de alardear de ello, antes de morir sin saber cómo. Ella no entendió la advertencia, solo sonrió levemente con un toque de burla en los labios. No se preocupe, señora. Mi esposo me adora, mi padre y mi hermano están ascendiendo de rango, nuestra fortuna es larga y segura, viviremos tanto como el cielo. Tú, en cambio, te ves pálido y frágil. Cuídate antes de que la desgracia acorte tus días. Dicho esto, se giró y gritó alegremente. Suzy, ven, nos vamos a casa. Mañana tu padre nos llevará a Jinlin para celebrar tu cumpleaños. Estaremos fuera al menos 3 días y 3 noches. Este lugar es lúgubre, lleno de espíritus inquietos. ¿Quién sabe quién está enterrado aquí? Podría asustarte y hacer que tu pobre padre vuelva a velar por ti toda la noche. Suzy. Ese fue el nombre que Fu Jing eligió una vez para el niño que nunca llegó a este mundo. Así que el niño efímero del que hablaba era mío. Y la mujer que lo dio a luz era ella. Avan sacó su cuchillo, listo para perseguirlo, pero levanté una mano para detenerlo. Al verlos desaparecer tras la hilera de flores, les dije con frialdad, averíguenlo todo. 2 días después, Avan regresó con toda la información. La mujer se llamaba Wei Yang, médica de Jinling. Hace años, cuando mi salud se deterioraba, Fu Jing fue a casa de los Wei, una familia de obstetras de renombre, en busca de remedios para bendecir nuestro hogar con un hijo. Así fue como se conocieron. Su hijo nació 4 meses antes del mío.
Vivían a solo 2 calles de distancia. Fu Jin los había mantenido discretamente durante 5 años. Durante esos 5 años me consumí en el dolor, medio vivo, medio muerto, llorando al hijo que había perdido. Mientras él, abrazando a su hijo vivo, disfrutaba de la alegría de la paternidad. Gastaba generosamente en sus necesidades, tónicos, seda y joyas, sin dudarlo jamás. Mientras yo estaba sumida en la desesperación, él disfrutaba del reencuentro y la risa. Cuando el médico me dijo que mi cuerpo estaba irremediablemente dañado, que nunca volvería a concebir, sonrió porque ya tenía un hijo. Incluso cuando le rogué que me dejara salir de casa para cambiar de aires, se negó, diciendo que debía quedarse en Yangzhou para cuidar de Wei Yang, quien estaba en confinamiento. Así que todas esas veces él afirmaba estar seleccionando hierbas, inspeccionando seda, hablando de comercio. Viajaba por las colinas y los ríos con ella, una familia feliz de 3. Y yo me atormentaba pensando que le había traído la desgracia a mi hija, despierta cada noche en el pasillo con la culpa por dentro. Los ascensos de su padre y su hermano, sus vínculos con la esposa del prefecto, todo organizado por Fu Jin, para que cuando la verdad saliera a la luz, madre e hijo tuvieran suficiente estatus y aliados para oponerse a mí. Él fue el hombre que una vez arriesgó su vida para protegerme en la batalla. El lobo que crié. La espada que forjé con mis propias manos. Le di mi espalda, mi corazón y el resto de mi vida. Y a cambio, él me infligió 1000 heridas de traición. Debió haberlo olvidado, siempre he sido justo en mis tratos. Me das una aguja y te devuelvo una cuchilla. El anciano médico que me había atendido durante el embarazo se arrodilló ante mí, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Señora, el niño se estaba desarrollando bien. Fue el amo quien me obligó a añadir veneno a su tónico todos los días, eso fue lo que causó el aborto. Mi mano se congeló en el aire, la taza de té temblando. Mi rostro sereno palideció. ¿Qué dijiste? Ya lo habían golpeado hasta casi matarlo, con el brazo roto y la sangre goteando por su barbilla. Incapaz de guardar el secreto por más tiempo, sollozó. Había una mujer en el barrio este con un embarazo inestable, y su vida y la de su hijo corrían peligro. Decía que solo la sangre de un feto de linaje común podía salvarlos. El amo estaba dividido, pero al final dijo que usted, señora, siempre podría tener otro. Me ordenó mezclar veneno en tu medicina. El feto se perdió a los 5 meses. Nadie esperaba que el daño fuera permanente. El amo se llevó la placenta y los restos al cuartel este. No sé qué fue de ellos. Por favor, perdóname la vida. El viento aullaba afuera, un frío que me calaba los huesos. Apreté las manos hasta que la sangre goteó de mis palmas. El niño que una vez lloré y amé había sido asesinado por su propio padre. La taza de té se hizo añicos. Fragmentos de porcelana me cortaron la piel, y la sangre se tornó escarlata en mi palma. Pero ese dolor no era nada comparado con el entumecimiento y el vacío que sentía en el pecho. Una varita arrastró al médico. Momentos después el seco crujido de huesos al romperse resonó en el patio. Su cadáver fue arrojado al páramo, para que los perros salvajes se devoraran. Extendí la mano y rocé la campanilla de viento que colgaba del pasillo. Un regalo de Fu Jin. Mi voz salió suave, muerta como la ceniza. Así que todos esos días tan ocupados los pasó celebrando el cumpleaños de su hijo en Jinlin. Una varita apretó los labios y solo asintió. Me reí. Me reí hasta que mis ojos se pusieron rojos como la sangre. Ya no me quedaba hijo, ¿por qué debería tenerlo todo? Una varita, dije, de vuelta a la mansión. El mayordomo hizo una reverencia, su rostro era la viva imagen del pánico ante mi repentino regreso. Pero cuando llegó el momento de explicar la ausencia de Fu Jin, su tono se volvió suave y seguro, sin una sola grieta. Señora, la casa posee vastas propiedades a su nombre. El amo soporta pesadas cargas, tanto internas como externas. Es natural que esté demasiado ocupado para estar en casa. Últimamente los negocios han estado difíciles, debe viajar, buscar socios y soportar dificultades. La señora no debería, por un poco de soledad, ignorar el panorama general ni discutir con él. El amo trabaja incansablemente para la familia. ¿Se ha quejado alguna vez? Antes de que pudiera terminar, apoyé la barbilla en la mano y sonreí fríamente.
¿Cuántos días de favor te dio Fu Jing antes de que olvidaras tu puesto? Ahora hablas como si estuvieras aquí para enseñarme la virtud. Dime, ¿quién te dio ese coraje? El mayordomo frunció el ceño en señal de desaprobación. Se dice que el esposo es el paraíso de la esposa. La señora, al estar casada con el amo, debe honrarlo y obedecerlo. Una mujer virtuosa trae prosperidad a su hogar. No puedes tener hijos, en lugar de pensar en el legado familiar, te concentras en el amor. Debes abrir tu corazón y dejar que tu amo tome una concubina para continuar la línea. Esa mujer del barrio este es claramente la bendición del amo. Así que, según tus palabras, la buena esposa es ella. El rostro del mayordomo palideció, pero antes de que pudiera hablar. ¡Crack! Una varita le cayó sobre la parte trasera de las rodillas. El hueso se rompió con un sonido repugnante. Perro desagradecido. ¿Olvidaste quién te alimenta? El dolor finalmente lo silenció. Desde el día que entró en mi casa, supe que era el pariente lejano que Fu Jing llevaba años buscando. Un verdadero guardián de la muerte debería haber cortado todos los lazos, sin dejar rastro alguno. Pero como me enfrenté a Fu Jing, fingí no saberlo y dejé que trajera al anciano. Había permanecido aquí sentado con arrogancia durante 10 años. Fu Jing ingresó al campo de entrenamiento de la Guardia de la Muerte a los 6. A los 10, la emperatriz viuda lo trajo a mi lado, y durante 20 años me siguió a sangre y fuego. No era más que un asesino entrenado. Y yo, la única princesa del Gran Chu, podría haber tenido a cualquier hombre del imperio. ¿Por qué me habría importado? Sin embargo, cuando otros solo cumplían órdenes, él me miraba como si yo fuera su mundo. Con solo una mirada mía, en 3 días, el objeto de mi deseo aparecía en mi escritorio. Una vez, alabé distraídamente el loto del jardín del príncipe heredero. Al día siguiente, floreció en un jarrón de mi habitación, aún húmedo por el rocío matutino. Esa noche, cuando me infiltré en el Palacio del Este, su hombro aún sangraba. Aún así él estaba allí esperando, sosteniendo el pastel que más me gustaba. El año en que casi morimos juntos, se había arrojado ante mí, tomando la daga destinada a mi corazón. Con sangre derramada, me había cubierto los ojos con una mano y había sonreído. No mires. Lo volverás a soñar. Olvídalo, piensa en mí como un camino en una misión. Aunque se me rompa el corazón, mientras estés a salvo. Son está contenta. Perder a un guardia de la muerte no debería haber significado nada. Pero durante los 3 meses que duró su recuperación, me aferraba a las cosas que amaba y solo encontraba vacío. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía vivir sin él. Más tarde, cuando mi propio hermano se rebeló y fracasó, me convertí en la espina clavada en el ojo de la familia real. La corte instó unánimemente al emperador a casarme en una alianza de paz, una forma conveniente de librar al trono de una amenaza potencial. Así que lo arriesgué todo. Entregué a los 3000 soldados de élite bajo mi mando, fingí mi muerte y escapé con él, adoptando el nombre de Fu Jing, estableciéndome discretamente en Yanzhou. Pensé que mientras lo tuviera a él, el hombre que albergaba mi corazón y mi confianza, nada más importaba. Pero en realidad, el hombre más apasionado es el más capaz de crueldad. El corazón más devoto es el que puede enfriarse más rápido. El que dijo que me amaba, nunca lo hizo. Si él pudo cambiar, ¿por qué tengo que ser yo quien sufra? No. Le haría sufrir 100.000 veces más. Miré al mayordomo arrodillado a mis pies, con el rostro pálido como un fantasma. Sonreí levemente. Fu Jing no era más que un sabueso que yo mismo había entrenado. Si nunca lo vi como algo más que eso, ¿qué te hace pensar que tú, su tío, vales algo? ¿Quieres que sea gentil, dócil y obediente? Con suerte vivirá lo suficiente para arrepentirse. Sácalo de aquí. Avisa a Fu Jing y regresa a la mansión de inmediato. Después de todo, cuando uno golpea a un perro, primero debe cerrar la puerta. Y en cuanto a la riqueza y las propiedades a mi nombre, no dejaría ni una sola moneda en sus manos. Cuando Fu Jing finalmente corrió a casa, la niebla del amanecer aún se aferraba a su capa negra. Ni siquiera se cambió antes de entrar corriendo al patio, arrodillándose a medio camino frente a mí, con la preocupación inundando su mirada. ¿Te encuentras mal? ¿Por qué regresaste tan de repente en lugar de esperarme?
La agudeza que una vez tuvo se había desvanecido, reemplazada por una suave preocupación. Y en esos ojos oscuros, yo era todo lo que veía. Mi mirada lo hizo vacilar, frunció el ceño con nerviosismo. Entonces, como para distraerme, sacó una caja tallada de su manga. Traje esto de Jinlin, un regalo para ti. ¿Te gusta? Levantó la caja de brocado con ambas manos, con los ojos brillantes como un niño esperando ser alabado. Dentro había un par de dagas enjolladas, con empuñaduras incrustadas con 2 fénix, justo el estilo que yo adoraba. No sabía que ya conocía a Wei Yang. En su horquilla las perlas brillaban el doble de grandes, el doble de luminosas, una auténtica artesanía digna de llamarse exquisita. Las que tenía en sus manos. Sin duda lo que Wei Yang había rechazado. Llenó mi joyero con las cosas que ella no quería, cada joya, una espada ardiente, cada pieza quemando los viejos votos entre nosotros. Joyas, soy la princesa del antiguo emperador, no hay tesoro que no haya visto. No me regales baratijas como si pudieran atar mi corazón. Lo que yo quería era un corazón sincero, la cosa más rara del palacio. Una vez por una horquilla que me gustaba, recorría todo Yangzhou hasta encontrar el broche perfecto para mi cabello. Por un pastel del norte espoleaba a su caballo hasta que 3 morían y convocaba a los mejores artesanos a mi lado. Con un gesto de mi ceja, la espada que sostenía se le resbalaba de la vaina, ya teñida de rojo. Pero los tiempos cambian. Ahora ha aprendido a usar los objetos desechados de otro, a practicar el amor como una mentira perfecta. Solo que olvidó limpiarse la mancha de lápiz labial del cuello. Le froté la marca en el pecho en voz baja. El mayordomo robó dinero de la casa y usó el dinero para comprar una casa con patio en el callejón Qinglian. Sabes que desprecio el engaño y la traición por encima de todo. Los ojos de Fu Jing se encogieron, su mirada amable se endureció. No debe haber algún malentendido. Van. Le arrojé los libros de cuentas completos. A lo largo de los años, fue y vino, malversando más de 10.000 historias, no me digas que no lo sabías. Fu Jing se quedó paralizado como si lo hubieran pillado cometiendo un grave delito, agachó la cabeza y sus largas pestañas temblaron contra su mejilla. Una vez, ese lobo orgulloso que sabía inclinarse era el lado que más amaba. ¿Quién no querría a una criatura así a su lado? Pero ahora veo su verdadero corazón y estoy harta de sus actos lastimosos. Así que actué sin piedad. Si no puedes conservar la propiedad, si no puedes mantener la casa, entrega los libros de contabilidad y las llaves y vete. Fu Jing levantó la vista, horrorizado. Tú no confías en mí. Incliné la cabeza, mirándolo a los ojos. Solo han pasado 10 años, ¿ya olvidaste mi regla? En un instante su rostro palideció. Tengo una regla, una sola vez, y no hay segunda oportunidad. Pensó que 10 años a mi lado como esposo lo convertían en una excepción. Mis cuchillos son míos para blandir. Los lobos que crío deben saber inclinarse y comportarse como perros. Sorprendido, Fu Jing no pudo resistirse y cedió con todas sus fuerzas. Esa noche, todos los comerciantes entregaron sus libros y llaves. Los tenderos y mayordomos fueron un ejemplo. Maté a 2 que se resistieron, reemplacé a unos pocos que solo obedecieron a Fu Jing, y todos los hombres se inclinaron y obedecieron a partir de entonces. Fu Jing estaba allí con los puños apretados y la mirada fría sobre mí. Verás, si le pegas muy poco, el perro se cree un 1. Creía que me enfurecía por la riqueza y las propiedades. Pero solo cuando me agarré el pecho de plata empecé a calcular la verdadera deuda que me debía. Que manden gente a destrozar esa propiedad del callejón Qinglian, que la derriben, dije. Vendan ese patio de una vez. Cuanto antes mejor. Es desagradable a la vista. El cuerpo de Fu Jing tembló. Antes de que pudiera hablar, insistí. ¿Recuerdas a la familia Son en la capital? Una mano escondida en su manga me apretó. Al levantar la cabeza, se encontró con la sonrisa infinita en mis ojos. Hace mucho tiempo, la familia Son tenía una deuda con mi madre, la consorte. El heredero Son y yo estuvimos comprometidos desde la infancia. Pero cuando Mabei le propuso matrimonio a una princesa, nos dio la espalda para evitarle problemas al emperador y usó los supuestos crímenes de mi familia como excusa para romper el compromiso. Guardé ese odio y lo soporté durante 3 años.
Cuando el plan de mi hermano mayor fracasó, purgué a la familia Son con sangre. El jefe de la casa Son, el heredero de la familia Son, fue abatido por la propia mano de Fu Jing y traído ante mí. Una vez le dije que sus ojos arrogantes no soportaban el polvo. Quienes me hieren, me traicionan, y en agradecimiento les devolveré el 10 por 1, sangre por sangre. Quizás 10 años de paz habían embotado mi agudeza, y él olvidó qué clase de persona soy. Fu Jing se estremeció ante mi mirada, tartamudeando. Véndelo pues. Ah. Pensó que vender ese patio le permitiría conservar a quien quería proteger. Aplaudí una vez. El anciano mayordomo estaba amordazado con las piernas destrozadas, arrastrado como un bulto de trapos. Mientras los labios de Fu Jing aún temblaban y la sangre apenas se había enfriado en sus venas, lo miré con distante indiferencia y dije con ligereza, sabes que no tolero las mentiras ni la traición. Fu Jing protestó, reticente. Juramos vivir en paz, sin asesinatos, sin intrigas, sin engaños. ¿Por qué tienes que llegar tan lejos? El dinero, la propiedad, incluso el patio y el barrio oriental, lo he devuelto todo. Si lo perdonas, ¿qué daño haces? ¿Tienes que ser tan extremista? En ese momento ya había olvidado los juramentos que una vez hizo bajo la montaña y el mar, olvidado su voto de amarme para siempre, olvidado la promesa de protegerme a través de la espada y el fuego, olvidado los deberes de un esposo, un padre y el honor de una espada forjada. Solo recordaba la promesa de vivir en paz, una frase que usó para sofocar mi voluntad. Me enderecé en mi asiento con la mirada perdida. Aban comprendió al instante y se volvió hacia Fu Jing con voz fría. El mayordomo fue elegido por ti. De no ser por la misericordia del amo, ya lo habrían arrastrado a las mazmorras, torturado hasta que delatara a sus cómplices y luego enterrado vivo para saciar nuestra ira. Fu Jing se puso rígido. Me conocía, implacable y absoluto, arrancando las malas hierbas de raíz. Si lograba demostrar el papel del mayordomo en el plan de Wei Yan, mañana podría tener que dormir abrazado a 2 cráneos. No podía arriesgarse. Había matado a muchos, pero esta espada ahora se sentía como la más pesada de su vida. Lentamente Fu Jing levantó su espada y dio un paso, luego otro hacia el mayordomo. El anciano temblaba, con lágrimas y mocos a raudales, balbuceando súplicas y negaciones frenéticas. Fu Jing no soportó mirar y apartó la cabeza. Le eché un vistazo y los guardias le pusieron la mordaza de inmediato. El mayordomo rugió desesperado. No puedes matarme. Ya sabes, el dinero, ella lo quería. ¿Dijiste? ¡Pum! Antes de que pudiera terminar, Fu Jing atravesó el pecho del mayordomo con la espada, matando al mismo padre adoptivo que había buscado durante 10 años. El mayordomo abrió los ojos de par en par, incrédulo, señaló a Fu Jing, escupió una bocanada de sangre y murió con los ojos abiertos. Gotas rojas y brillantes caían sobre el suelo de piedra azul como un trueno, cada salpicadura golpeando las entrañas de Fu Jing. Se tambaleó, fijó su mirada en mí con la voz ronca. Maestro, ¿está contento ahora? Reí fríamente y me di la vuelta. El deber de una espada es matar y obedecer. Xue Nuo, recuérdalo bien. Pero mañana, si te dejo atacar de nuevo, ¿podrás cortar con tanta seguridad? Lo espero con ansias. A la tarde siguiente Fu Jing pidió salir con el pretexto de entregar los libros de la propiedad. Sabía que Wei Yang lo había perseguido desde Jinlin, pero lo dejé ir. Su patio estaba vendido, su sustento arruinado, por supuesto que vendría a causarle problemas a Fu Jing. A lo largo de los años, siempre decía que todo me pertenecía, pero nunca dejaba que Wei Yang sufriera un solo rasguño. Ante la más mínima queja, aullaba y gemía como si el mundo se acabara. La inmundicia del monte Buban ese año. Lo devolvería multiplicado por 100. En el silencioso carruaje le pregunté a una guan, para matarlo, ¿cuántos golpes necesitas? Una guan se estremeció. Había entrenado con él, Fu Jing había sido su discípula mayor, lo que podría ralentizar su mano al desenvainar. Tras un breve silencio, ella respondió. A otros se les puede ahorrar un golpe, pero un traidor a su amo debe recibir un golpe fatal. Sonreí y negué con la cabeza. Eres un tonto. Aún no lo entiendes. Para herir el corazón de una mujer, un solo golpe nunca es suficiente. Se necesitan 1000 flechas en el corazón.
En la sala privada de la casa de té, Wei Yang se dejó caer en los brazos de Fu Jing, sollozando. Dijiste que celebrarían juntos el cumpleaños de nuestro hijo, pero a la primera palabra de esa bruja enfermiza, corriste de vuelta a Yangzhou, abandonándonos. ¿Sabes cómo el pequeño Fu Con lloró por ti toda la noche? Quería venir a buscarte él mismo. Y ahora han vendido nuestro refugio. Debe ser culpa de esa mujer malvada. No me importa, ve y mátala por mí. Silencio. Su rugido la estremeció de miedo, sobresaltándola. Por un instante pensé que se enojaría por mí. Pero entonces llegó la bofetada de la verdad. ¿Te das cuenta, Siseo? Si ella oye una palabra de esto, podrías morir 10 veces y no sería suficiente. Finalmente, incapaz de soportar su llanto, se ablandó. Chanan no es de los que perdonan fácilmente. Si se entera de que tú y el niño existen, cualquiera de los dos vivirá. Pórtate bien. Ya maté a mi tío adoptivo para enterrar este secreto. Vuelve con Jinling. Encontraré la manera de visitarte cada mes. Wei Yon lloró con más fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi padre y mi hermano están ahora en la capital, favorecidos por el emperador. ¿Y ella? Una princesa deshonrada, estéril, cruel, ¿qué puede usar para luchar contra mí? Una anciana cruel solo puede seguir siendo cruel. Pero te amo, Fu Jing. No me importa ser tu concubina para siempre. Pero Fu Con ya es mayor, lo dejarás vivir sin padre, siendo ridiculizado como un bastardo. Fu Jing guardó silencio un buen rato antes de decir con voz áspera, espera un poco más. Tras el delgado tabique, negué con la cabeza. Así que una espada excelente para matar. Pero ninguna mente que merezca ser agudizada. Si de verdad quería compartir su vida con su amante y su hijo, debería haberme matado limpiamente, cortar la raíz. En cambio, dudó codiciando a ambas partes. Y así se destruiría a sí mismo. Avan, dije, ayúdalo. Parece que le cuesta decidir. Momentos después, llamaron a la puerta con urgencia. Algo anda mal. El joven amo ha desaparecido. Fu Jing palideció. ¿Qué? Llévame con él. Pero al salir corriendo, chocó conmigo mientras subía las escaleras con calma. Tan nervioso, ¿qué pasó? Levanté la cabeza y sonreí, dulce como la lluvia de primavera. Su rostro palideció. ¿Por qué estás aquí? Wei Yong salió de la habitación, agarrándose la manga, entre lágrimas. Fu Jing. Me vio entonces. Sus pupilas se encogieron, un destello de odio. Aún así se aferró con más fuerza a su brazo como si declarara posesión. Curvé ligeramente los labios. ¿Y quién sería? Fu Jing bajó la mirada, despegando los dedos de su manga uno a uno. Incluso bajo su mirada desgarradora, dijo con frialdad, solo un cliente. Nadie importante. Entonces extendió el brazo e hizo una ligera reverencia, como lo hizo una vez en la mansión de la princesa, esperando para acompañarme arriba. Pero detestaba la inmundicia. Si no es importante, entonces ven. La tienda de perlas acaba de recibir un nuevo lote de Jiangnan. Quiero las 2 más grandes para mis zapatos. Ante la mirada temblorosa de Wei Yong, continué. Y también un poco de jade de sangre. Encuentra 2 piezas más finas que la última pulsera, haré una placa con el nombre de mi perro Fortune. Fu Jing hizo una reverencia. Sí, señora. A Wei Yong esas palabras le cayeron como una bofetada. Perlas. Jade de sangre. El amor y el orgullo del que se jactaba. En mis manos no valía más que el adorno de un perro. Al regresar de la joyería, el carruaje rebosaba de cofres llenos de gemas. Le dije a Fu Jing que quería escuchar una ópera. Apenas se había sentado cuando una de las criadas de Wei Yong se asomó ansiosa por la ventana, se sintió inquieto al instante. Me convenció. Dejé un libro de cuentas en la casa de té. Lo traeré y volveré pronto. Toma el té primero, espera un poco. Se fue rápido, decidido. Solo dije tranquilamente. Una mala decisión basta para condenar a alguien de por vida. Recuérdalo, Fu Jing. Cada paso en medio de la sangre y la tormenta cuesta caro. Me devolvió la mirada, profundamente.
Y aún así se alejó. ¡Qué lástima! Una vez más, decidió traicionarme. Por el bien de su hijo. Pero cuando Unwan empujó la puerta de la sala privada del teatro, el niño que Fu Jing buscaba desesperadamente estaba amordazado con un trapo sucio, encadenado como un perro, arrodillado dentro de una jaula de hierro. Arrodillado, perfectamente erguido. Inclinándome hacia la tumba de mi hijo. Pidiendo perdón. En el momento en que Unwan se sacó el trapo de la boca, el chico gritó con la voz llena de veneno. Bruja enferma. Monstruo estéril. Me robaste a mi padre. Mereces que el cielo te mate. Mi padre ya mató a tu bastardo y te matará a ti después. Cuando mueras mi madre te aplastará los huesos y arrojará tu cuerpo a la letrina, para que te pudras como tu asqueroso mocoso. Mi pecho se retorcía de un dolor tan agudo que apenas podía respirar. Mi voz sonó gélida. Dijiste que tu madre aplastó los huesos de mi hijo y los tiró a la letrina. La pequeña bestia me miró fijamente con ojos desorbitados como los de un lobezno. Así es. La sangre y el cordón ya estaban usados. Lo que llevaba en el vientre ya no servía. Es tu culpa, si no me hubieras robado a mi padre, no habría tenido que castigarte. Usar a ese bastardo para desahogar su ira era lo que te merecías. Un escalofrío me recorrió, pura intención asesina. Le di un golpe en la boca con la empuñadura de mi daga. Dientes destrozados, la sangre salpicó el suelo. Recogí un diente roto aún húmedo y rojo, y lo giré suavemente entre los dedos. Mi tono era tranquilo, letal. Entonces espera. Enviaré a toda tu familia a disculparse con mi hijo. Al darme la vuelta para salir del teatro, Wei Yang, esa tonta demasiado ciega para valorar su vida, se atrevió a bloquearme el paso en el pasillo. Apretó los dientes con la voz temblando de odio. Tocaste a mi hijo, ¿verdad? Robaste a Fu Jing, ¿y qué? Solo lo obligaste porque eres una princesa. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente en su corazón? ¿Sabes que ahora solo nos ama a mí y a nuestro hijo? Si le haces daño a mi hijo nunca te lo perdonará. ¿Y qué si eres una princesa? Tengo su corazón, jamás te compararás conmigo. Fruncí el ceño ligeramente con un tono suave y frío como el cristal. ¿De verdad? ¿Y una mujer que morirá en un abrir y cerrar de ojos es digna de compararse conmigo? Antes de que pudiera jadear, mi mano se cerró alrededor de su nuca. Con un giro de muñeca, su cuerpo se elevó del suelo. La estampé de cara contra una urna de loto junto a nosotros. Se revolvió como un pez ahogándose, pateando salvajemente, salpicándome la cara. Las gotas heladas me quemaron la piel. Como la sangre de la familia son años atrás, salpicándome las mejillas, reavivando cada impulso asesino que había reprimido. Levanté la vista y sonreí, fría e implacable, a Fu Jing, paralizada en la puerta. ¡Qué lástima! No traje mi espada esta noche. Si no, lo que tengo en la cara habría sido sangre en lugar de agua. ¿No lo crees, Fu Jing? Instintivamente su mano se dirigió a su cintura. Un viejo reflejo antes de desenvainar su espada. Ah. Tenía el instinto asesino en el corazón. Desafortunadamente para él, ya no era un guerrero. Ahora solo era un comerciante sin espada en el cinto. Cuando vio a una mujer pálida detrás de mí, con la mano en la empuñadura, sus ojos brillaron con una intención asesina, pero luego se apagaron rápidamente. Inclinó la cabeza como un perro domesticado. Chang'an, esto es Yangzhou, no la capital. La paz es difícil de conseguir, por favor, no te vuelvas a manchar las manos. Piensa en ello como una bendición para nuestro hijo. Él se atrevió a hablar de nuestro hijo. Casi me reí. Y entonces lo hice. Incliné la cabeza hacia atrás, y mi risa brotó con fuerza y amargura. Ah. ¿Y tú qué has hecho por mi hijo? Fu Jing no dijo nada. Sus ojos oscuros se fijaron solo en Wei Yong, flácido y jadeante entre mis brazos. Me conocía demasiado bien. Cuanto más suplicaba, más rápido moriría. Cuando su cuerpo finalmente se relajó sin aliento, perdí el interés y dejé que su cadáver cayera al suelo. Una mujer así se atreve a presumir ante mí. Me volví hacia Fu Jing. Encárgate de ello.
Su rostro estaba inexpresivo, sus emociones aplastadas bajo la obediencia. Bajo mi mirada, se llevó el cuerpo a rastras. Pero al final, la llevó en secreto de vuelta a la finca Wei. Ah. Así que quería salvarla. Qué lástima, no pudo salvar a nadie. Para cuando Fu Jin regresó a la mansión, la noche ya era completamente oscura. Me senté en el pabellón junto a una mesa de té, puliendo lentamente una daga corta, cuyo filo relucía como la escarcha. Entró cansado con el cabello despeinado y los ojos ojerosos. Chanan, la familia Wei tiene mucho poder ahora. No puedo permitirme ofenderlos, así que... Se detuvo. Porque le había insinuado algo. Un diente dentado manchado de sangre, roto. Le temblaban los dedos al recogerlo. Pregunté en voz baja. El banquete de cumpleaños, tu feliz familia en Jinling. ¿Fue encantador? Sus pupilas se contrajeron violentamente. Entonces lo supo. El niño que buscaba había caído en mis manos. Antes de que pudiera hablar, sonreí suavemente rompiendo su silencio. Ah, lo has olvidado, ¿verdad? Nunca he buscado métodos. Al mirarlo, la torre que teníamos detrás se iluminó. Arriba, Wei Yang y su hijo colgaban atados, suspendidos en el aire. Todo el cuerpo de Fu Jing se estremeció. El color desapareció de su rostro. La hoja de una varita presionó su garganta, abriendo una línea superficial. La sangre brotó cálida y brillante. El dolor lo paralizó. Serví mi té con la voz tan ligera como siempre. Cuando comandaba la guardia de la sombra de la princesa, eras el único verdaderamente leal, demasiado honesto para mentir. Por eso, aunque tenía muchas opciones, te elegí a ti. Creí en tu fidelidad. Lo miré entonces tranquila, con una leve sonrisa. Nunca lo esperé. El que no podía mentir sería el mejor engañando. El más leal traicionaría a los más profundos. El más devoto me heriría más que nadie. La alta figura de Fu Jin se desplomó lentamente de rodillas ante mí, con la expresión de un hombre pálido que ya había decidido morir. Fue mi culpa, fui descuidado. Le quité la castidad a Wei Yang y ella quedó embarazada. Quería asumir la responsabilidad. Nunca quise abandonarla. Sé que me odia profundamente, que me destrozaría si pudiera. Pero el niño es inocente, Wei Yang solo sufre daño por mi culpa. Su Alteza, por los viejos tiempos, perdónelos. Una vez arriesgó su vida para protegerme, y ahora ofreció la suya para proteger a otros. Suspiré suavemente con la voz fría como la ceniza. El niño es inocente. Pero, ¿y el niño que mataste con esos cuencos diarios de medicina? ¿Era inocente? Sus ojos temblaban, llenos de pánico. Se creía un maestro del disimulo, de la palabra perfecta. Yo había sido tan insensato como para confiar plenamente en él. Él no sabía que yo confiaba, solo porque lo había amado. Para alguien como yo, nacida en la mentira, entregarle todo mi corazón una vez fue una misericordia del cielo, y él no lo valoró. Así que en un instante lo retiré todo. Tomé su barbilla y mis dedos, fríos como el hielo. Una leve curva rozó mis labios. Wei Yang, inocente. Ella usó a mi hijo como medicina, y aún así era inocente. Su padre y su hermano me vendieron para ascender de rango, inocente. Se pavoneó ante mí, echó sal en mis heridas, inocente. El rostro de Fu Jin palideció. Levanté la mano. Un aguán inmediatamente adelantó el arco y las flechas que había preparado. Arqueé una ceja y sonreí levemente. Una elección. Ya hemos jugado a esto antes. Esta vez tú eliges. El cuerpo de Fu Jin tembló. Me agarró de la manga con la voz entrecortada. Fue mi culpa. No debí haberle ocultado la verdad, no debí haberle mentido. No debí haber pensado que habría tiempo. Un día podríamos tener muchos hijos, y por eso usé a ese niño para apaciguarla. Es culpa mía. Te ruego que recuerdes las veces que sangramos juntos, olvídalos, por favor. Una sincera tristeza llenó sus ojos, pero también el deseo de protegerlos. Me incliné hacia él, mi libro era una cuchilla de hielo. Pero mi hijo cada noche en sueños llora tan lastimosamente, dice que murió con los ojos abiertos.
Sonreí fría y breve. Antes de que pudiera darme la vuelta, Fu Jing se movió de repente. Tomó una daga corta de la mesa de té y la presionó contra mi garganta, con voz temblorosa y fría. Chanan, no quiero obligarte. Por favor, déjalos ir. Pero mientras retrocedía ante su propia acción, levanté lentamente la mano derecha y hablé con voz gélida. Matar. No. Su aullido no se había desvanecido antes de que dos flechas silbaran en el aire, clavándose en las piernas de Fu Kang. El niño colgaba en el aire retorciéndose de dolor, con una mordaza en la boca, y solo podía emitir gemidos ahogados y llantos ahogados. Incliné la cabeza y le sonreí levemente a Fu Jing, que se retorcía de dolor detrás de mí. ¿Te arrepientes de no haber sido tú quien disparó? Entonces alguien te disparará. ¿Aún eliges? Una luz brilló en los ojos de Fu Jing, como si una decisión hubiera sido sellada. Presionó la espada corta que tenía en la mano contra mi garganta. En ese mismo instante otra hoja corta escondida en mi manga se clavó en su vientre. Convulsionó, lo aparté y le acerqué la hoja al cuello. Bajé la mirada y sonreí. Te entrenaron como guardia de las sombras, esta pequeña prueba de lealtad, y caes en la trampa. ¿Creíste que era tan tonto como para darte una espada y pedirte que me mataras? Elegir entre dos fue solo una prueba. Ahora, esta es la verdadera decisión. No vendrás a la ópera conmigo. Bien, te daré una obra propia. Las manos de Fu Jing temblaban, su rostro ceniciento. En mis ojos parecía ver una vez más a la loca que había domesticado hacía mucho tiempo, la mujer que no perdonó a nadie. El lobo domesticado con el miedo grabado en sus huesos. Tenía miedo. Temblando tomó el arco y con ojos llenos de angustia, lo levantó lentamente hacia la mujer y el niño que colgaban frente a él. Wei Yong se quedó paralizada, con los ojos abiertos por la incredulidad, mientras miraba fijamente al hombre que tenía delante. «Oh, que te pague el mismo con un dolor desgarrador, ¿no es una visión hermosa?», exclamó. Pero Fu Jing seguía dudando, temblando, incapaz de atacar. Solo sonreí y miré a Aban fugazmente. Inmediatamente dos flechas más silbaron en el aire, atravesando las orejas de Fu Kang, salpicando sangre por todas partes. El niño gritó de dolor. Fu Jing ya no pudo dudar. Su mano temblaba al soltar la cuerda del arco. ¡Pum! Una flecha se clavó en el pecho de Wei Yong. Tenía los ojos inyectados en sangre y todo su cuerpo temblaba, como si le hubieran drenado la vida. Pero mi juego no había terminado. Sonreí levemente y dije con calma, no te preocupes. Ya le puse la armadura. No morirá tan fácilmente. Un destello de esperanza se iluminó en sus ojos destrozados, y lo rocié con agua fría. Solo hay un recipiente con hemostático, dije. Piénsalo bien. Decide a quién quieres salvar. Fu Jing me miró aturdido como si la persona que tenía delante fuera un desconocido. Guardó silencio un buen rato, luego se agarró el pecho y dijo con voz áspera. ¿Tanto me odia? ¿Para destriparme vivo, para tratarme como un enemigo irreconciliable? Mis pasos se detuvieron, pero no miré atrás. Cuando decidiste traicionarme, debiste estar listo, preparado para hacer la vida peor que la muerte. ¿Qué? ¿Creíste que al arrancarme el corazón dejarías de ser tu enemigo? Esa noche aulló el viento y la prisión gimió sin cesar. Cuando Fu Jing llevó el único cuenco de medicina a la prisión, ante sus ojos yacían Wei Yong, con el pecho ensangrentado, y Fu Kong, con el cuerpo plagado de heridas, llorando roncamente. Me quedé fuera de todo, deseando solo verlos despedazarse como perros salvajes. Pero cuando llegó el momento, Wei Yong le ofreció el cuenco a Fu Kong. Se apoyó en los brazos de Fu Jing, con el rostro sereno, como si lo hubiera dejado todo. No te culpo, Fu Jing, de verdad. Sé que tú también sufres. Quería salvarme, pero la vida de un guerrero es limitada e indefensa. Te amo. Mi vida es tuya. No me olvides, Fu Jing. En ese instante la culpa de Fu Jing se convirtió en lástima. Y la lástima es la semilla del amor. La amaba entonces. Tras la partida de Fu Jing, Wei Yong sonrió fríamente a la oscuridad. ¿Y qué si es una princesa caída en desgracia? Al final, aún así conquisté su corazón. Aunque me mates, seguirás derrotado por mí de por vida,
perdiendo para siempre su corazón. Mientras viva, nunca me olvidará y te odiará eternamente, incapaz de destrozarme. ¡Qué glorioso! Solo sonreí y pregunté, ¿no es perfecto? Nunca lo olvidarás y no puedes matarme. Todos los días te freirán en una sartén, qué divertido. Su sonrisa se congeló, el pánico finalmente se dibujó en su rostro. Estás loca, loca de verdad. Demasiado tarde para darte cuenta. Recuerda, le dije cuando bajes al inframundo, recuerda disculparte con mi hija. Esa noche me senté en el pasillo con la mirada perdida mientras el viento jugueteaba con la campanilla, un regalo que Fu Jing me había dado una vez. Fu Jing se acercó con una taza de té y se arrodilló ante mí para confesar, para admitir la derrota. Wei Yang debe morir. Solo le rogué a Su Alteza que perdonara al niño. Al principio planeé criarlo antes que ella, criarlo yo mismo, pero cuando Wei Yang dudó entre la vida y la muerte exigiendo vivir y morir alternativamente, me detuve. ¿Quién hubiera imaginado que la espera llevaría a este día? Su Alteza, borraré personalmente sus recuerdos, ya sea que se convierta en un sirviente o en un guardia oculto, solo pido que me dejes con vida. Piénsalo, pagándole con el mismo golpe que una vez recibí por ella. Compró la vida de su hijo con la deuda de salvarlo. Y yo, fiel a mi palabra, una vez prometí devolverle la vida, y cumpliré esa promesa. Tomé la taza de su mano. La noche se hizo más profunda y el sueño se apoderó de mí. Dejé la copa vacía y regresé a mi habitación a descansar. Un viento frío mecía la cortina, como los hilos enredados del destino, nudos que no se deshacían. Fu Jing entró con agilidad portando su espada. El acero destelló. Sin dudarlo mucho, clavó la espada en la colcha bordada. La fría hoja se hundió profundamente y el olor a sangre se extendió poco a poco. Al fin, su mano tembló 3 veces. Chanan, me obligaste. Le prometí a Wei Yang que después del cumpleaños de Fu Kang los llevaría a ambos de vuelta a la capital, con su familia, y no los volvería a ver. Nunca quise traicionarte. ¿Por qué tienes que obligarlos a morir? ¿No han sufrido ya suficiente? Mi propia sangre está arruinada, no queda esperanza. Wei Yang no puede morir. Trae su cabeza a la capital, y mis antiguos enemigos me recompensarán con rango y riquezas. No me culpes, no me odies, solo quiero proteger a quien quiero proteger. Ya he hecho suficiente por ti en esta vida, deja que dedique el resto a mi familia. Buf, buf, buf. Buena decisión, dije, aplaudiendo al salir de la habitación oculta. Fu Jing estaba atónito y sin palabras. Una vez le enseñé a matar para conquistar el corazón de otro, palabra por palabra, y de nuevo hablé despacio. Si antes tenías esa determinación, ¿por qué te encuentras en tal aprieto ahora? Cuando empuñas una espada, ¿qué te enseñó tu maestro? Vivir o morir, sin dudar. ¿Y tú? ¿Quieres protegerlos y también envejecer conmigo? Semejante avaricia te deja con las manos vacías. Fu Jing no podía creer que no me quedara ningún rastro de sensibilidad. Incluso el favor que le había salvado la vida lo usó en mi contra. Sus ojos se enrojecieron mientras preguntaba en un susurro. Entonces no beberás ese tazón de té. Me eché la manga hacia atrás, revelando una mancha empapada de medicina. ¿Crees que quiero tanto a un perro que pierdo la razón? Afecto. ¿Es esa la palabra adecuada para describir a alguien que me traicionó? Fu Jing tembló, su mirada se posó en la sangre acumulada en la punta de la espada. Con voz temblorosa, preguntó, ¿quién era la persona en la cama? Fruncí el ceño, lo miré y asentí. Sí, a quien querías proteger por encima de todo, Wei Yang. Apenas había pronunciado esas palabras, alguien apartó la colcha de un tirón. Apareció el rostro de Wei Yang con los ojos abiertos sin vida ni pestañear. Sabía que estabas a su lado, un grito y podría salvarse, pero le habían inyectado la medicina y no podía moverse, obligada a ver cómo le clavabas una cuchillada en el corazón. Dime, ¿cuán desesperada debía estar? No fue suficiente. De la cámara secreta sacaron a Fu con el rostro pálido. Vio con sus propios ojos cómo su padre mataba a su madre, y solo le quedó un terror profundo. Fu Jing casi se desploma. Yo, sin embargo, sonreí radiante. Fu Jing, ¿me odias? ¿Te duele?
Cuando mataste a mi hijo me dolió como si me estuviera muriendo. Nunca planeé dejarte morir. Solo quería usar la misma espada que una vez me cortó poco a poco para tallar tu corazón. Mira cómo se siente. ¿Merecido o no? ¿Creías que el alto rango y la riqueza que compraste traicionando al círculo ministerial de mi hermano mayor se mantendrían firmes? Continué frotándome las sienes como si me fuera a partir la cabeza. Conspirar con una varita mágica, quien solo sabe blandir una espada, es un dolor de cabeza inmenso. Pregunté en voz baja. Ese año, cuando mi hermano mayor asestó un golpe al palacio, ¿por qué insistí en destruir por completo a la familia Son? Si solo fuera para ayudarlo a tomar el trono, ¿me habría molestado en asegurarme de que no quedara ningún superviviente de la familia Son? Fu Jing frunció el ceño con confusión y sospecha, incapaz de comprender. ¿Lo ves? No es más que una espada, guiada por manos ajenas, pero sueña con robar corazones. Ridículo. Me reí y luego se lo conté. Fue mi hermano mayor quien le sugirió al soberano que me enviaran a casarme con una Mabey en las Marcas del Norte. Ese hombre tan lleno de rectitud y virtud, inmaculado en apariencia, había usado mis manos para cometer las peores acciones imaginables. Mantuvo su nombre como el príncipe benévolo, mientras que yo me convertí en la mujer maldecida por el mundo, rota y deshonrada. ¿Pensabas que una vez que tomara el trono, no me enviaría en matrimonio? No temía que para silenciarme, me hubiera matado a mitad de camino. Solo entonces Fu Jing pareció despertar con el rostro ceniciento. Cuando su majestad inició la purga de la guardia de la capital. Adivina, dije, quién le abrió las puertas de la ciudad. La tez de Fu Jing se tornó férrea. Por fin lo entendió todo. En la casa real, solo hay interés, le dije. Fuiste demasiado ingenuo. Tiré la carta secreta que había enviado a la capital. Bajo su mirada cercana y desesperanzada, hablé cada palabra lenta y clara. Una carta como la tuya, yo también la envié. Pero la mía fue para su majestad. Hace años el príncipe Nin y mi hermano eran aliados secretos. Ya sabes lo desconfiado que es su majestad. Una vez que se entere de que el príncipe Nin conspiró para hacerme daño, esta sola carta bastará para aniquilar el linaje de Nin y al clan Wei, sin dejar ni un solo perro ni una sola gallina con vida. Su última esperanza, destrozada. Fu Jing se agarró el pecho y escupió sangre, desplomándose a mis pies. Por un instante recordé una vieja escena. Cuando mi hermano mayor, en su intento por el trono, me atacó con su espada. Y Fu Jing, sin dudarlo, se adelantó. La espada le atravesó el pecho. Y cayó frente a mí sin más. Detrás de él había un mar de sangre. Aún así forzó una sonrisa quebrada. El príncipe de la Marca del Norte ya es viejo y le gusta atormentar mujeres. Su Alteza, corra. Fu Jing, una vez más, has dejado escapar a alguien de la muerte. Se puso de pie con dificultad, con la espada cruzada en el pecho, inflexible incluso en la ruina. Lo saqué de aquella montaña de cadáveres y mar de sangre. Lo envolví en seda y terciopelo, le di rango y título. Incluso pensé que en las tierras del sur, podríamos envejecer juntos. Pero la gente es así. Como flores de ciruelo en el viento invernal. En cuanto arrecia el vendaval, caen. A Fu Jing le rompieron las extremidades y lo arrojaron a la guarida de un mendigo. Era, sin duda, un buen padre. Incluso cuando peleaba con perros por las sobras. El mendrugo de pan que ganaba se lo daba entero a su hijo, Fu Con. Insultos, palizas, humillaciones. Todo esto se convirtió en su pan de cada día. Como asesino entrenado conocía 1000 maneras de acabar con su vida. Pero aguantó aferrándose a su miserable aliento. Solo para proteger a su hijo del viento y la lluvia. Sufrir todo lo que la vida pudiera ofrecer. Tanta devoción paternal, que le permití conservarla. Incluso envié mendigos a robarle la comida. Para hacer sus días de mendicidad más difíciles. Su camino más desesperado. Un día, mientras pasaba en un carruaje de oro y seda. Rodeado de guardias y cortesanos favorecidos. Los vi, padre e hijo. Fu Jing bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme. El odio ardía en sus ojos, pero, ¿qué podía hacer un lisiado? El niño apagado y babeante sonrió tontamente.
Ricos, ricos. Padre, ruega. Ve a suplicar por mí. Un hombre se agachó y lanzó un bollo de carne. Antes de que tocara el suelo, los mendigos se abalanzaron sobre él. Golpes y arañazos. La pareja lisiada quedó atrapada en la pelea. Fu Jing solo pudo proteger a su hijo. Soportó cada golpe hasta desplomarse. Vivió más de 50 años antes de que su cuerpo finalmente se rindiera. Por lástima, fui a verlo una vez. Para contarle una historia. Hace mucho tiempo había una hija de médico. Que perdió la cabeza por el hijo ilegítimo de un noble. Ella sabía que él ya estaba comprometido, pero aún así seguía liada con él. En vísperas de su boda, se entregó a él. Creyendo que su sueño se había cumplido, hasta que se encontró embarazada. Su padre y su hermano, avergonzados, le exigieron que abortara y entrara en un convento. Ella se negó a matar a su hijo, rechazó una vida arruinada. Y buscó otra salida. Entonces una mujer llegó a su casa en busca de medicina. De rostro frío, corazón recto, simple y fácil de engañar. Se untó la medicina en la mano y, mientras le ajustaba la mano, la presionó contra la piel. Los atraparon con las manos en la masa. Ella aprovechó el escándalo para forzar la mano de su familia. Lo arrastró al sur como su concubino. Pensó que si aguantaba lo suficiente sería la esposa oficial. Pero el padre del niño murió camino a la capital. Así que se aferró a su marido capturado. Lo usó para elevar a su familia. Usó al niño para encadenar su corazón. Y cuando llegó el momento, caminó orgullosa hacia mí. Solo para matar a su propia sangre. Y criar al hijo de otra mujer para toda la vida. Fu Jing me miró fijamente con los ojos nublados y vacíos. Miré ese rostro un pálido que vivía peor que muerto y pregunté, ¿has soportado la humillación toda tu vida? Solo para descubrir que la mujer que amaste más que a tu vida misma fue tu mayor desgracia. Dime, ¿te gusta este final? Su mirada apagada se posó en mi rostro. ¿Cuándo lo supiste? Sonreí. 3 días después de que ella viniera al monte Buban a buscarme. Fu Jing rió una risa desquiciada y rota, con lágrimas corriendo por su rostro. Así que podría haber regresado. Pero tú nunca quisiste darme esa oportunidad. Chanan, eres cruel. ¡Qué cruel! Una mujer despiadada, no hay otra forma de llamarte. La nieve y el viento aullaban con más fuerza. Tomé la mano de un guan y caminé hacia adelante, firme a cada paso. Toda mi vida, he guardado una espada bajo la manga. Para sobrevivir, para amarme. Eso es lo que realmente importa. El fin.